Hola, hoy voy a hablar de la intervención personal en un momento político, cultural realmente interesante. Se ha creado una situación en la cual hay elementos positivos y elementos negativos para la transformación revolucionaria de la sociedad, pero los elementos positivos tienen un peso cada vez mayor. Ciertamente hay una mentalidad general de pesimismo, de pasividad, por tanto, porque el pesimismo siempre lleva a la pasividad, que es el resultado de algunas cuestiones mal comprendidas desde la situación actual a la función del individuo en la transformación del orden constituido, que deben ser aclaradas. Y eso es el asunto que voy a tratar hoy, porque mi objetivo es hacer que más y más personas pasen de consumidores pasivos, de vídeos, de libros, de artículos, de textos en blog, a creadores de documentos, de vídeos, de materiales comunicativos que hagan entrar en efervescencia a la sociedad actual. Nuestra sociedad lo necesita como una batalla por las ideas correctas, por la verdad, por la transformación, y eso requiere muchos actuantes. No basta con que lo hagamos unos pocos y los demás sean simplemente consumidores de estos productos. Para ello voy a establecer unos criterios relativamente sencillos que permitan a la persona pasar de la pasividad a la actividad, de ser simplemente alguien que está a alguien que está transformando con una función comunicativa que inmediatamente la vamos a convertir en función movilizadora en la calle y al mismo tiempo en función organizadora, ¿no? Porque la comunicación atrae personas, atrae colectivos y en esto les vamos a también a organizar, les vamos a invitar a que se pongan en acción y a que multipliquen las actividades de comunicación, de crítica de lo negativo, de defensa de la verdad, de defensa del futuro, de defensa de la revolución. Digo que la situación es muy buena y eso es verdad. Eso es verdad, no ahora, no mañana, pero el sistema actual se está estrangulando con sus propias contradicciones internas, ya se ponen de manifiesto y al mismo tiempo se está quedando arrasado en lo que han sido sus elementos ideológicos de vanguardia, como es, por ejemplo, el liberalismo, que está en quiebra, el progresismo, que está todavía peor, el izquierdismo, pues muy mal se encuentra y el marxismo, que está en su etapa ya de agonía. Entonces, en la situación actual, los poderes constituidos no encuentran elementos y argumentos, sistemas ideológicos ya creados que les resulten funcionantes y en los que se puedan agarrar. Esto es una situación nueva que se ha creado en los últimos 10 años porque los cambios, las transformaciones que ha habido en el sentido de poner en evidencia a los poderes económicos y políticos, al sistema actual, han dejado sin argumentos a las ideologías constitutivas en que se apoyaba el poder constituido. Por lo tanto, podemos decir que pasar de consumidores de vídeos, por ejemplo, de vídeos de pensamiento, me refiero, no de otros vídeos que son la mayoría, ¿no? De entretenimiento, tal, pasar de consumidores de vídeos de pensamiento, de política, de problemas sociales, de ética, a creadores. Y eso es lo que es necesario hacer. Se requieren algunas habilidades, es cierto, pero sobre todo se requiere la voluntad de hacerlo. El objetivo es que más y más personas pasen de no solo mirar y escuchar, sino también hacer vídeos. Esto significa el retorno a una cultura oral tras la hegemonía de la cultura escrita, es muy importante. La cultura oral es la verdadera cultura democrática y popular. La cultura escrita, la escritura siempre es un añadido, siempre suscita dificultades. Todos aprendemos a hablar en una edad muy temprana, pero luego el aprendizaje a escribir y a leer pues es un segundo momento, muy posterior, es más artificial. Así pues, si los medios tecnológicos actuales nos permiten volver a la cultura oral, pues eso es estupendo, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, que la poesía primera en castellano, que es el romancero, lo que era cultura oral, los romances se los aprendía la gente, los memorizaba, había cientos de variaciones de cada romance y se recitaban en las plazas. Y luego en las reuniones asamblearias de las juntas y concejos,
pues lo que se utilizaba sobre todo era el lenguaje. Así pues, tenemos que valorar mucho el lenguaje y aprender a usarlo, no solamente para vídeos, sino también para conferencias, para charlas, para llevar una tertulia, para agarrar un megáfono, para hacer lo que llaman un meeting, que no me gusta porque, bueno, es una palabra anglosajona, pero llamémosle, por ejemplo, una intervención oral pequeña o una arenga, que sería en castellano la traducción exacta. Entonces, dada que es así la situación, pues voy a hacer primero un llamamiento. Es muy distinto ver vídeos simplemente para ilustrarse, para aprender, para estar al tanto, que verlos para multiplicar los vídeos. Es decir, con la intención de en algún momento hacer los propios vídeos. Se pueden hacer vídeos mejores, vídeos peores. Lo importante es hacerlos. Los que no sean muy buenos se mejorarán. Si no tienen muchas visualizaciones y muchas visitas, pues ya se logrará. Esa no es la cuestión. La cuestión es la voluntad de hacerlo, la voluntad. Igual escribir. Se puede leer simplemente con la intención de aprender, que puede ser incluso un punto de vista egoísta, de estar informado, o se puede leer para escribir. Eso es cualitativamente distinto, porque entonces la tensión que hay, tensión positiva, es decir, la movilización de las capacidades de la persona cuando se propone escribir algo a partir de lo que lee, eso le permite unas lecturas mucho más intensas, mucho más profundas, aprende mucho más y él se realiza muchísimo más como persona. Esto es así, todo lo que sea pasividad no nos realiza, es más cómodo, es más fácil, no nos crea problemas, no nos crea incluso estados de desasosiego, pero nos degrada. Ahora mismo la sociedad pretende que todos seamos espectadores, que todos seamos pasivos, que haya simplemente unos actores que son los politicastros profesionales, o la gente del mundo de la cultura, que son los que hablan, los que hacen, los que dicen, los que bla, 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 y el resto de la gente está allí callada. Esta actitud es muy negativa, no la podemos aceptar. En una futura sociedad democrática revolucionaria, el sujeto es activo, poliactivo, multiactivo, activo de muchas maneras. Pero eso también es una cuestión ética para con uno mismo. La ética se divide en la ética relacional, en la ética para con los demás y la ética para con uno mismo. La ética para con uno mismo exige el desarrollo al máximo de las potencialidades del sujeto y eso solo se hace en la acción. Hay una acción comunicativa que juega un papel decisivo. Si nosotros ahora, los próximos años, ganamos la batalla de la comunicación, estamos estableciendo las bases para una transformación real, porque la comunicación nos lleva directamente a dos cuestiones decisivas, la movilización y la organización. La movilización de las clases populares en la calle y la organización de nuevas personas y nuevos grupos que quieren sumarse a la acción comunicativa y a los cuales estamos ya intentando, y mucho más en el futuro, conectar, convencer, persuadir, entender sus habilidades, aprender de ellos, enseñarlos, todo esto. Entonces esta es la trama, la marcha hacia la revolución es esta. Pero se exige previamente un decir, sí, yo también quiero hacer cosas, y no simplemente consumir cosas. Entonces el individuo tiene que tomar la palabra, tiene que intervenir, tú tienes que tomar la palabra, tú tienes que intervenir. Todos sabemos hablar, el hablar es una habilidad natural en el ser humano. Entonces esto exige que las funciones comunicativas orales se hagan. Como decía antes, hay charlas y conferencias, hay tertulias, hay mítines o arengas, hay intervenciones en asambleas, hay agarrar un megáfono. Todo esto tiene que ser una tarea de más y más personas en los próximos años. Tenemos que acabar con esta cosa terrible que ha creado el sistema de dominación, esta destrucción de la esencia concreta humana, que es la sociedad de las multitudes mudas. La sociedad de las multitudes mudas es el ascenso del totalitarismo cuando ya al individuo común se le va arrinconando, se le va ninguneando, se le va triturando y entonces se convierte en el sujeto mudo. Y esta suma de sujetos mudos crea las multitudes mudas. Entonces nosotros tenemos que constituirnos como multitudes parlantes, multitudes que hablan sin dejar espacio a los sabiondos, a los sabelotodos, a los que ocupan un espacio comunicativo desmedido.
el reparto del poder comunicativo tiene que hacerse, todos los poderes tienen que estar repartidos, el poder político, el poder económico y también el poder comunicativo. Pero esto no pasa simplemente con decir, tiene que estar repartido, no, tenéis que dar un paso a frente y empezar a hacer comunicación. Vosotros comunicación, sin importaros al principio que os salga mejor o peor, intentando hacerlo lo mejor que podéis, pero hacerlo. Porque tenemos que acabar con la sociedad de las multitudes mudas y con los sesudos estudios que siempre son quietistas, siempre son pasivos, porque claro, llega el intelectual de turno y dice, vivimos en una sociedad de las multitudes mudas, sí, ya lo sabía, ya lo veo todos los días, entonces, ¿qué más tienes que decir? Entonces, hace un sesudo estudio que de lo que necesitamos no es que nos digan lo de las multitudes mudas, sino que eso se remedie. Tenemos que ir a la acción, a la práctica transformadora, porque saber lo sabemos ya casi todo, ahora lo tenemos que comunicar. ¿Qué se necesita para ser un sujeto oralmente activo? Pues en primer lugar la voluntad de serlo. En segundo lugar, la audacia. La audacia es decisivo. Sin audacia y sin valentía no hay nada que hacer. Es un lanzarse, un atreverse, es decir, lo voy a hacer, punto final. Un tercer lugar está el dominio de los temas. Claro, y que los temas que se quieran tratar comunicativamente tienen que estar estudiados. Pero al estudiados, para comunicarlos, para trabajarlos, se aprenden de la mejor manera posible. Eso hay una diferencia esencial. Quienes solo escuchan vídeos o leen libros o leen por ahí textos con el objetivo de ilustrarse ellos, cuando pasen a la acción se darán cuenta de que hay una diferencia colosal, una diferencia enorme, de tal manera que cuando se lee o se escucha o se oye para transmitirlo, retransmitirlo, para crear el propio sistema de ideas y llevarlo a la opinión pública, entonces la mente funciona 1000 veces más eficazmente, es decir, funciona entendiendo todo mucho más rápidamente, sacando más conclusiones. Es como acelerar la mente, acelerarla, profundizarla, mejorarla, y está ahí la clave. Mientras que el sujeto que simplemente escucha, que consume, entonces se hace pasivo, abúlico, incluso perezoso y a menudo depresivo. Entonces decía que hay que dominar los temas y hay que también estudiar un poquito el arte de la oratoria. La oratoria es un arte. Hace quizá 100 años todavía se enseñaba en los colegios como retórica, o en algunos colegios, y como oratoria. Ahora ya no, porque ya nos enseñan pues tonterías, ¿no? Cuando lo verdaderamente importante es que aprendamos a usar el instrumento comunicativo principal de que nos ha dotado la naturaleza, que es el lenguaje. El lenguaje. Entonces, el arte de la oratoria pues significa que se aprende. Por ejemplo, el mundo antiguo, el mundo griego, el mundo romano, había una oratoria muy desarrollada, había profesores de oratoria, profesores de retórica, entre ellos Longino, este griego del siglo I que escribió sobre lo sublime. Entonces él proponía un tipo de oratoria basada en las emociones, mientras que Aristóteles en su libro Retórica establece que la oratoria tiene que basarse en el componente argumental. Y yo modestamente digo que tiene que basarse en los dos elementos y en algunas otras cuestiones más. Esta es mi concepción de la oratoria. La oratoria tiene que basarse en elementos dispares. Tiene que ser el ser humano en su totalidad, integralmente, el que se implica en el acto comunicativo oral. Y aunque estoy muy de acuerdo con una oratoria emocionalista como la que defiende Longino, me parece esto limitado, porque los seres humanos, aunque tenemos emociones, tenemos más que emociones. Y el criterio aristotélico de una oratoria basada en la reflexión, en la argumentación sólida y tal, aunque es muy interesante, y yo tengo que decir que lo hago en todas mis intervenciones, esto de conseguir un cuerpo argumental sólido y bien trabado, pero me parece que Aristóteles desprecia los elementos emocionales, pasionales, no intelectivos, que son decisivos en el ser humano. El dominio de las materias es fundamental. También cuando queremos comunicar algo, primero tenemos que saber qué queremos comunicar, constituir, como decía antes, una estructura argumental sólida. Esto requiere también manejarse un poquito en la epistemología o gnoseología, que es la parte de la filosofía que enseña a pensar. Es decir, se define como teoría del conocimiento. Epistemología y neología son palabras
Gnoseología, me he equivocado, son palabras sinónimas y se traducen o se explican como arte de pensar, el arte de pensar. Así pues, también necesitamos dominar algunas nociones básicas del arte de pensar. Por ejemplo, que la realidad es lo esencial. Y entonces la mente pensante capta la realidad. Luego, la mente pensante tiene su propia realidad y sus propias funciones, pero eso es secundario respecto a la realidad. Si comunicamos, comunicamos desde la realidad, porque la realidad es lo común a todos, mientras que la mente pensante es la parte de cada cual y ahí hay una función limitada. Por lo tanto, el estudio de lo que es del mundo objetivo, de la realidad, forma parte de una buena epistemología, de una buena gnoseología. Saber para comunicar es distinto, vuelvo a repetirlo, creo que por tercera vez, que es saber por saber. El saber por saber no vale, no es saber. El saber por comunicar te hace aprenderlo todo. Entonces, pues ya sabéis que yo tengo preparado unos cursos de oratoria a partir de la retórica de Aristóteles y sobre lo sublime de Longino, y luego un tercer elemento que yo introduzco, pues porque me da la gana, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Que es la poética. La poética es fundamental en la expresión oral y es fundamental en escribir. Entonces, el fenómeno de la poética, pues no se trata solo de hacer poesía. Yo me siento incapaz de hacer poesía. Es demasiado elevado, demasiado magnífico para mí. Quiero decir, buena poesía, claro, porque mala poesía, que es la que hoy se hace una poesía en general malísima, pues también soy yo capaz de hacerla si me pongo, pero claro, para mí la poesía es sinónimo de buena poesía. Y la poética es otra cuestión. La poética es la admiración por la poesía que se usa en la prosa. Entonces, cuando uno admira mucho, mucho la poesía de calidad, entonces la prosa le sale. No en el sentido de prosa poética, que a menudo esto pues es un timo, ¿no? A ver, ¿qué es eso, no? Sino en el sentido de introducir los elementos de musicalidad, cadencia, emoción propios de la poesía en la prosa para hacerla más emotiva, más sabrosa, más esencial, más capaz de llegar al corazón y a la cabeza de las personas, y no solamente a la cabeza. Daros cuenta que estamos luchando por recuperar la oratoria popular. Esto realmente es el meollo, es decir, la oratoria popular no es la que hace algunos sujetos supuestamente privilegiados, sino la que hace el pueblo en su totalidad. Nosotros queremos un pueblo que domine la oratoria, que domine el arte de hablar, que domine el lenguaje. Esto forma parte de una sabiduría esencial que hoy se ha despreciado completamente. Le meten en los colegios a los niños una tabarra de las matemáticas. ¿Para qué valen las matemáticas? ¿Cuándo se utilizan luego en la vida? O, por ejemplo, la obsesión con la música, porque, claro, todo eso es la forma de distraer a la gente del elemento decisivo, que es el lenguaje, porque el lenguaje es un arma de combate y un ejercicio de participación, comunicación y democracia. También existe la comunicación no verbal, gestual, todo esto, incluso algunas formas difíciles de explicar de comunicación mente a mente, pero eso es secundario cuantitativa y cualitativamente respecto a la comunicación oral. La liquidación de las sociedades asamblearias, que en nuestro caso, en el caso de los pueblos ibéricos, pues esas sociedades han llegado hasta hoy mismo, todavía hoy es legal que las poblaciones de menos de 100 vecinos se gobiernen por sistema de concejo abierto, aunque es un concejo abierto degradado, pero ya por lo menos se salvan por el otro sistema horrible y asqueroso que es el de los partidos políticos. Entonces, pues todavía, y eso se nota cuando recorres pueblos pequeños, en Castilla, en Álava, por ejemplo, allí que hay tanto, la Asociación de Concejos de Álava me parece que tiene 400 núcleos habitados en la provincia donde se manejan por el sistema de concejo abierto, pues allí hay una calidad oratoria mucho mejor. La gente habla mucho mejor porque lo necesita para el concejo y piensa mucho mejor. Hablar bien exige pensar bien y pensar bien exige hablar bien. Entonces esta interrelación entre pensamiento y lenguaje es uno de los elementos más importantes para crear una nueva sociedad democrática, por tanto revolucionaria. Entonces tenemos que librar la batalla de la comunicación. Tenemos que hacer vídeos de las cosas más importantes y de todo tipo. ¿Cuántos?
cientos, si puede ser miles. Ahora mismo pillamos al poder constituido en una situación de defensiva. La gente está huyendo de las televisiones porque son insoportables. Las radios no lo son menos, son reaccionarias, están mal pensadas, su oratoria es pésima, carecen de cultura, no tienen saberes, lo que repiten ya no lo sabemos, son unos mendrugos al servicio del poder constituido, son unos carcas, todos ellos, los de derechas, igual que los de izquierda, y los de izquierdas igual que los de derechas. Por lo tanto, ahora encontramos a los poderes constituidos, sobre todo en el sentido de los terribles y todopoderosos poderes institucionales de la comunicación y de la manipulación y del aleccionamiento y del adoctrinamiento, los encontramos, como se dice vulgarmente, con el paso cambiado. Es decir, con el paso cambiado, pues es que no están en su mejor momento. Y ahora tenemos que librar y ganar, y la podemos ganar, la batalla de la comunicación. Solo falta audacia, un poquito de desparpajo, un poquito de cara dura y ponerse a hacerlo sin preguntarse mucho si lo haré bien, ¿qué conseguiré? Pues bueno, si son 10 visualizaciones, pues son 10 visualizaciones. Daros cuenta lo importante que son tener 10 personas que te siguen. Eso es magnífico, eso es magnífico. Y luego, la cuestión de los contenidos y la cuestión del arte de la oratoria, pues ya se puede resolver a través de debates, a través de cursos y de otras formas. Paso ahora a hablar de libros, artículos y similares. Yo tengo bastantes lectores ya, no porque venda muchos libros, que vendo pocos, sino porque tengo muchos libros y cuando multiplicas los libros que tengo editados por el número de lectores, pues ya da un pizquito grande, ¿no? Pero por desgracia son lectores, no escritores. Se plantea la lectura como un ejercicio de realización individual pasiva. Es decir, quizá piensan más bien en informarse, formarse, pero no hay información ni formación que pueda hacerse al margen de la práctica, del compromiso y de la acción. Esto es imposible. Lo que se aprende en la práctica y en el compromiso no se aprende en nada. Por buenos que sean algunos de mis libros, quizá lo sean, no lo afirmo taxativamente, con ellos no se va a aprender gran cosa mientras se lean pasivamente. Tienen que leerse para revertir lo aprendido y lo leído sobre la opinión pública. Es decir, tiene que ser, leo este libro para luego me preparo y inmediatamente me pongo a escribir. Escribir es un arte, pero un arte también que tiene unas reglas y se puede dominar el arte de escribir. Luego hay gente, como pasa en la expresión oral, pues que lo hace mejor y otra gente que lo hace peor, pero eso no es importante. Lo que importa es la voluntad de comunicar a la opinión pública por medio de la palabra escrita, que es un ejercicio de servicio a la opinión pública y de servicio a nuestros iguales. Leer es una actividad pasiva, muy pasiva. Leer no me gusta, cada vez me gusta menos leer, cada vez estoy más descontento con los libros, claro, pero escribir es activo, es entrar en actividad. Necesitamos cientos, miles de artículos, panfletos, carteles, comunicados, folletos, libros. ¿Se pueden hacer? Claro que se pueden hacer. Y también esta batalla, esta guerra la podemos librar, porque lo que los poderes constituidos, con todos sus medios inmensos, con todos los dineros que dan a los intelectuales prostitutos, porque la casta intelectual es una casta de prostitutas vendidas al poder, con todo lo que ellos tienen, no da nada de sí, porque les falta la voluntad, el entusiasmo, la pasión, la idea de que estamos haciendo algo grande e importante por la humanidad. Ellos no lo tienen, son simplemente prostitutas que cumplen rutinariamente con sus ejercicios de prostitución diarios. Y lo que sale pues es horroroso, horroroso. Ya lo he dicho varias veces, a mí esto en parte me encanta porque ya no me gasto ni el 5% del dinero que yo me gastaba en libros hace solo 10 años. O sea que por ahí he ganado mucho. Escribir es un oficio que se aprende y perfecciona. Tiene un elemento previo que es la regularidad y la práctica diaria. Cuando se quiere, como todo, cuando se quiere mejorar la capacidad expresiva en el sentido de escribir, pues lo que hay que hacer es practicar. Eso es una norma universal para todo. Practicar
en principio con textos pequeños, por ejemplo, textos de 1000 palabras, textos de 1500, que luego tiene que haber un lugar donde se puedan, bueno, pues mostrar a la opinión pública. Puede ser un blog, se puede abrir un blog parcial o con uno solo, se puede abrir con amigos, un blog en equipo, pero también puede hacerse para textos en papel, para revistas, para cualquier cosa, para cualquier sitio. Y entonces incluso para carteles que se hacen y se pegan luego en una pared, carteles incluso hechos a mano. Yo lo he hecho bastantes carteles hechos a mano, me dio una época por hacerlos, me compraba este papel de envolver, me pensaba un texto breve y lo hacía y lo ponía, ¿no? Y entonces pues me hice una dinámica y hubo un tiempo que a lo mejor pues hacía un cartel por semana, un cartel grande, ¿no? Pero luego también están los panfletos. Los panfletos es un ejercicio de redacción muy bueno porque te permite dirigirte a la opinión pública tratando un tema de actualidad de una forma sintética. Escribir un buen panfleto es muy difícil y se requiere tiempo, porque aunque sea un panfleto, por ejemplo, de 40 líneas, ¿no? Pues hay que hacerlo muchas veces hasta que se ajuste y corregirlo hasta que se ajuste. Tiene que haber dos cosas: que los contenidos estén bien pensados y que el estilo sea elegante. Tiene que haber un esfuerzo por la elegancia, tiene que haber una voluntad de elegancia al escribir. Tener en cuenta que ser cultos es crear cultura, no consumir cultura. Nadie es culto leyendo libros. Esto es una melonada horripilante, ¿eh? Nadie es culto leyendo libros. Somos cultos cuando hacemos del estudio un esfuerzo por la mejora de la condición humana. Y entonces eso significa que somos cultos cuando nos disponemos a intervenir, a hacer una intervención, a adquirir un compromiso, a crear opinión pública, porque la opinión pública es la antesala de la acción. La opinión pública creada es una comunidad popular que pasa a la acción y hace cosas, y esas cosas pueden tener a veces un contenido revolucionario y si no, simplemente un contenido reformador, transformador de la sociedad, que puede ser muy interesante y muy respetable. Para ser culto se requiere la voluntad de revertir lo aprendido. En segundo lugar, hay que pensar. Para ser culto es más importante pensar que leer. Leer sin pensar, no. Quiere decir, leer absorbiendo lo que está diciendo en el libro el autor del libro es una forma malísima y execrable de leer. No. Para eso, coger el libro, hacéis así, lo tiráis para atrás y os ponéis a pensar. Pensar es un acto solitario, es un acto privado y entonces es cuando se aprende, pero también hay una filosofía del pensar. Es decir, el pensamiento tiene un estudio. La filosofía se divide en dos partes: sobre el modo de pensar y sobre los contenidos de la filosofía. El modo de pensar, para mí, que en la epistemología es más importante que el estudio de los contenidos filosóficos en la historia de la filosofía. Quiero decir, leer no es pensar, escribir sí es pensar, por lo tanto, escribir es superior. En la autoconstrucción de la persona, los elementos de actividad son mucho más importantes que los de pasividad. En la pasividad no vais a construiros como personas de calidad. Tenéis que poneros en pie y dar la cara. Eso es una norma de validez absoluta. Y entonces, ya os he dicho, escribir es contenidos y estilo. El objetivo del pensamiento es la verdad. El objetivo de los libros suele ser la propaganda. Te engañan con los libros, te engañan. Sin embargo, tu mente puede engañarse, y así es a menudo, pero busca la verdad, porque tú no te engañas a ti mismo, no quieres engañarte a ti mismo, quieres encontrar qué es lo verdadero. Sin embargo, quien te vende un libro sí pretende engañarte en el 99% de las veces. De ahí que el pensamiento sea superior a la lectura. Tener en cuenta además que la causa número 1 de la eficacia comunicativa de un texto escrito es su contenido de verdad. Esto es totalmente cierto.
No importa nada, que un texto sea muy elegante, que sea muy hábil, mareando la perdiz, etc. Su contenido de verdad es lo que importa, igual en una intervención oral. No importa nada que un vídeo sea muy bonito, esté muy bien editado, porque si la realidad contradice al vídeo ahora o dentro de 5, 7 o 10 años, entonces ese vídeo se derrumbará, ese libro se derrumbará porque no está con la verdad. La verdad es lo que persuade, lo que convence, de ahí la importancia enorme que es el arte de pensar, esta sabiduría sobre la gnoseología y la epistemología. Así pues, están bien las habilidades, tanto de un tipo como de otro, está muy bien la elegancia, está muy bien el estilo, pero la verdad es lo decisivo y el contenido de verdad es lo que cuenta. Tiene que haber una fusión entre la verdad y la elegancia. Eso también es cierto. Porque la elegancia eleva el espíritu y el texto se dirige a exponer la verdad, multiplica su eficacia. Es decir, cuando la verdad se expone con elegancia, la verdad multiplica su capacidad de penetración, su capacidad de llegar. Bueno, pues lo dejo aquí. Todo esto también tiene una connotación que es la crítica, la controversia. Tendremos que hablar eso otro día. Es muy importante los debates críticos, porque en la crítica se aprende. Aprendemos mucho cuando vemos gente que está manteniendo un debate, siempre que esa crítica se dirija a análisis de actos y análisis de ideas, no que sea un ataque a las personas o juicios sobre cuestiones de la vida privada que a nadie importa. Bueno, pues entonces dejamos pendiente un asunto sobre la crítica y su importancia y acabamos aquí ahora con esta llamada a la intervención, a la acción y a la comunicación.